¿Estamos listos? ¿Estamos listos o no estamos listos? ¿Sí? Muy bien. Historias cruzadas es el tema sobre el que reflexionaremos en esta mañana. Historias cruzadas. Y quiero iniciar trayendo a su memoria una escena que estoy seguro todos nosotros vivimos en algún momento de nuestra vida. ¿Quiénes de nosotros recordamos cómo respondían o cómo responden las madres? Y hago la diferencia o la diferenciación, diría la gramática, porque resulta que ahora hay madres que son demasiado modernas y hay cosas que ya no quieren hacer, que las hacían las madres un poquito más antiguas, y ahora usted sabrá a qué me refiero. ¿Recuerda usted cómo respondían las madres cuando un hijo le preguntaba: ¿qué vamos a comer hoy? Esa pregunta enfurece a las madres, porque la pregunta en sí misma pone en duda el cuidado, el buen trato, la buena atención y la buena preparación de la comida. O sea, la mamá piensa: te comes lo que hice, no me preguntes qué hay. Y yo lo estoy diciendo amablemente. A las madres les enfurece esta pregunta. Pero hay otros más atrevidos que no preguntaban ¿qué hay de comer hoy?, sino que frente a la comida que la madre les servía, hacían un comentario o algo así: esa comida no me gusta. Uy, si la pregunta las enojó, con este comentario muchos hijos se ganaron hasta un buen insulto de la mamá. Digo, al menos de las de antes, porque hoy las mamás son diferentes. Hoy la mamá le pregunta: ¿qué quiere comer el nene? Tenemos cereal gluten free. ¿Quiere solo la clara de huevo el nene? ¿Con tortilla de arroz o de maíz? ¿Recuerdan ustedes que en el siglo pasado no era así? ¿Cómo era? Esto te comes y punto. Y no había chance ni siquiera de preguntar qué era, mucho menos atrevernos a decir eso no me gusta, porque nos amenazaban: como lo saques te lo vuelvo a dar. No usaban esa palabra, ¿verdad? Ustedes ya están recordando ahora viejos tiempos. Esta pregunta, hermanos, y esta queja no son nada nuevas, porque resulta que hay un capítulo entero en la Biblia donde vemos a los hijos de Dios cuestionando, dudando y hasta quejándose de la provisión de su padre. Por eso la reflexión de hoy quise llamarla Historias Cruzadas, porque descubrí que Números capítulo 11 es un capítulo que describe nuestra vida. Es un capítulo donde vemos, sí, al pueblo de Israel diciéndole a Dios: Señor, ¿qué hay para comer hoy? Diciéndole a Dios: Señor, la comida que me diste no me gusta, no habrá otra cosa, no puedes hacer otra cosa. Así que Números capítulo 11 es tan nosotros. Números 11 es una de esas historias en la Biblia que al leerlas parece que estamos leyendo nuestra propia biografía. Parece que no estamos leyendo la historia del pueblo de Israel, sino que estamos leyendo lo que nosotros vivimos a diario. Y encontré algunas cosas allí que deseo compartir con usted en esta mañana. Mire cómo dice Números capítulo 11, del versículo 1 al versículo 6, para que usted vea de lo que estoy hablando. La escritura dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento.
Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Quiero que note lo que pasa en este pasaje. El pueblo de Israel se queja delante de Dios, se queja por la provisión de Dios, y a causa de eso la ira del Señor se enciende. Él manda fuego que consume un extremo del campamento. La gente le pide perdón a Dios, clama a Moisés, y Moisés ora a Dios. El fuego se extingue. Y entonces uno pensaría, ahora que el fuego se extinguió, la actitud de esta gente va a cambiar. Pero no cambió. En cuanto el fuego se extinguió, ¿qué pasó? Ellos siguieron llorando. Ellos siguieron quejándose. Versículo 5. Después de que dicen: ¿quién nos diera a comer carne?, dicen en el versículo 5: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Es decir, en Egipto tenían tanto pescado que hasta por gusto comían, que hasta lo desperdiciaban. Y los hijos de Israel se quejaron. También dice: nos acordamos de los pepinos, nos acordamos de los melones, nos acordamos de los puerros, de las cebollas y de los ajos. Pero el versículo 6 es el clímax del drama de la queja. El versículo 6 dice: y ahora nuestra alma se seca. Estaban sufriendo por no tener pepinos, ajos y cebollas, que sentían que el alma se les secaba. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Estas historias, mis hermanos, cruzadas, como le hemos llamado esta mañana, dije, es porque resulta que lo que le sucede al pueblo de Israel aquí es justamente la actitud que muchos de nosotros desarrollamos a diario. Todo lo que Israel debía hacer era salir cada mañana de su casa con canasto en mano y recoger lo que necesitaba para comer. Escúcheme, hermano, ninguno de ellos pagaba nada por el maná que recibía del cielo. No tenían que sembrarlo, no tenían que cultivarlo, no tenían que cosecharlo, solo tenían que salir a diario por la provisión de Dios. Y permítame hacer esta afirmación: y esa provisión diaria era un milagro. No era una planta que crecía por ahí y entonces cuando ya había mucho ellos iban a recoger. No, era un milagro. Todos los días el Señor hacía llover desde el cielo el maná, el pan que la gente necesitaba, y ellos se quejaban. Ellos se quejaban, y no porque no tuvieran nada que comer, porque a diario la provisión de Dios llegaba. La provisión de Dios era suficiente. La provisión de Dios no hacía falta. Nadie se quedaba sin comer. Ellos se quejaban no porque no tuvieran que comer. Ellos se quejaban porque no les gustaba lo que Dios les daba. Así que me pregunto, ¿quién se queja de la provisión de Dios? ¿Quién se queja de lo que tiene, de lo que Dios le ha dado? Hermano, hermana, a ver, seamos más honestos nosotros. Y vuelvo a preguntar, ¿quién se queja de lo que tiene? Estos no se quejaban porque no hubiera comida. Estos se quejaban porque no les gustaba la comida. Además de su queja, el texto que leímos nos deja ver que ellos deseaban lo común, lo ordinario.
Hermano, ellos están diciéndole al Señor: Señor, no nos gusta el maná, no nos gusta el milagro que haces, no nos gusta el pan del cielo por el que no trabajamos, por el que no cultivamos, por el que no cosechamos, por el que no hacemos nada más que levantarnos todos los días y agarrar lo que necesitamos. Eso no nos gusta. Nosotros queremos ajos, nosotros queremos cebollas, queremos puerros, queremos pepinos, de los que habían en Egipto, por cierto. Queremos peces. Ellos se quejan y anhelan lo común. Parecía que Dios, como buen padre, no sabía proveer lo que ellos necesitaban, y ellos no se daban cuenta que la provisión del Señor era milagrosa. Y ellos menosprecian el milagro de Dios. Lo menosprecian cuando exclaman. ¿Se dio cuenta cómo termina el versículo 6? Como dice ahí: nada más este maná tenemos frente a los ojos. Nada más. Hermano, ayúdeme a entender esto. Nada más. Un maná que era pan del cielo, un maná que era un milagro de todos los días. Nada más. Ellos se quejan tanto que dice: nuestra alma se seca. Eso significa: nuestra alma sufre. Estamos sufriendo porque solo tenemos maná. Número 2. Mire lo que dice la Biblia en el versículo número 10. La escritura dice: y Moisés escuchó al pueblo que lloraban por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, de su casa, y la ira de Jehová se encendió en gran manera, y también le pareció mal a Moisés. Trataré de recordar algunas cosas si usted las ha pasado. Si no las ha pasado, pues nada más sienta empatía por los que sí la hemos pasado. ¿Alguna vez a usted le ha tocado que llorar porque no le alcanzó para pagar la renta? Porque no le dieron a los niños los exámenes en el colegio porque no hubo para pagar ese mes, porque no hubo para comprar lo que se necesitaba, porque se fue el gas y todavía faltan días para la quincena o para el fin de mes, porque la razón por la que no le dio permiso para ir a la excursión no fue porque no quería, sino porque no había para pagar la excursión. Yo diría: bueno, cuando de verdad tenemos una escasez, nuestras lágrimas son válidas porque no hay. Pero este pueblo se reúne en familia a llorar porque solo maná había. Moisés se enojó, y eso que Moisés, los teólogos lo describen como uno de los hombres más pacientes que ha existido sobre la tierra. Ellos no lloraban porque no tenían que comer. Ellos lloraban porque simplemente no les gustaba el milagro de Dios. Óigame, hermano, a ellos no les gustaba la forma de la provisión de Dios. A ellos no les parecía la voluntad de Dios. A ellos no les parecía la manera en la que Dios estaba actuando. Pregunto: ¿quién llora porque Dios está actuando? ¿Quién llora porque estamos viendo la mano del Señor obrando? Pues aquí hay unos que, aunque estaban viendo a Dios hacer, que aunque estaban viendo a Dios actuando, ellos lloraban y le decían: es que solo tenemos este maná. El cinismo del pueblo de Israel provocó la ira de Dios y también la de Moisés, porque ellos lloraban. Y fue, hermanos, la queja fue una cosa contagiosa. Ellos no se reunían para hacer su altar familiar como ustedes y yo lo hacemos todas las semanas, para hacer nuestro altar, para orar juntos, para pedir al Señor.
Ellos se reunieron para quejarse en familia. ¿Se imagina usted la actitud de aquellos padres contagiando a sus hijos? Y cuando los hijos le preguntaban: ¿y por qué lloramos? Porque Dios solo maná nos da. Papá, mamá, ¿por qué lloran? Porque Dios solo maná nos da, y nosotros queremos carne, queremos cebollas, queremos ajos de los que había en Egipto. Cuando sucede eso, necesariamente Dios actúa una vez más y llega la incómoda disciplina. Mire cómo van sucediendo las cosas. Versículo 18 al 20. La Biblia dice, siempre en Números 11: pero al pueblo dirás. Cuando Dios vio la queja del pueblo, escuchó la queja del pueblo, se dio cuenta que las familias se habían reunido, cada familia en su tienda y en su casa, para llorar y para quejarse porque solo maná tenían y extrañaban los ajos y las cebollas de Egipto. Entonces Dios le responde esto a Moisés y le dice: dile al pueblo que se santifique, que se purifique, que se limpie, que se prepare, que se preparen para mañana, y comerán carne, porque han llorado a oídos de Jehová diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Imagínense lo que esta gente decía: Jehová pues os dará carne y comerán. Pero esta es la disciplina del Señor. Esto no es algo que el Señor está haciendo con agrado. Esto aquí los está disciplinando a estos hijos que se quejaban por lo que tenían, por el milagro de Dios de todos los días. ¿Quieren carne? Entonces les daré carne. ¿Quieren carne? Entonces van a comer carne. Sigamos leyendo, versículo 19. No comerán un día, les dice el Señor, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20 días, sino hasta un mes entero. Ayúdeme a leer la siguiente parte, como dice: hasta que les salga por las narices. Usted dice: ay, no, eso es muy fuerte, pastor, eso toca mi sensibilidad. Ay, hermano, ahí está en la Biblia. No lo estoy acomodando, no estoy usando otra versión, no, ahí está la Biblia. El Señor estaba enojado. ¿Carne quieren? Les voy a dar carne, para que coman tanto que hasta por las narices les va a salir la carne. Sigamos leyendo. Por cuanto menospreciaron, sino hasta un mes entero, hasta que les salga por las narices y aborrezcan esa carne, hasta que estén hartos de comer carne. ¿Carne quieren? Carne les voy a dar. Ahora sí, terminemos el texto, el versículo 20. Por cuanto menospreciaron a Jehová que está en medio de ustedes, y lloraron delante de él diciendo: ¿para qué salimos de Egipto? Dios envía la disciplina. Él, como un buen padre, al hijo que ama lo disciplina, lo corrige. Y la corrección de Dios aquí, mis hermanos, no fue porque ellos querían carne. Ese no era el problema. El problema es que ellos menospreciaron, y el versículo 20 lo dice claramente: ellos menospreciaron la provisión de Dios que estaba en medio de ellos. Ellos no fueron agradecidos con lo que Dios les daba todos los días. Debo insistir, con ese milagro llamado maná, pan del cielo, por ese milagro que era sobrenatural, que ellos solo tenían que recogerlo a diario para alimentar a todos en su casa. Pero ellos menospreciaron eso. Quizás si aquel pueblo, en lugar de haberse quejado delante de Dios y de andar llorando por lo que tenían, quizás si ellos hubieran suplicado y hubieran orado al Señor y le hubieran dicho: Señor, tú que eres buen Padre y que nos ama, te agradecemos por el maná, Señor, tan rico el maná todos los días con miel o en atol o en torta. Gracias, Señor,
pero tú que tienes todos los recursos, ¿qué tal si aunque sea los domingos nos mandas para un caldito de res? Pero no, ellos no pidieron, ellos no suplicaron, ellos se quejaron. Ellos se quejaron. Vuelvo a preguntar, ¿quién se queja de lo que Dios le da? Cada uno de nosotros respondámonos. ¿Quién se queja de Dios? Israel fue insolente. Israel fue orgulloso. Y sabe, hermano, yo creo que si a mí me molestó, yo me imagino que a Dios también. Porque lo peor que pudieron hacer fue comparar la provisión de Dios con las migajas que Egipto le daba. Porque ellos decían, no queremos este maná, queremos los ajos y las cebollas de Egipto. Qué triste, mis hermanos, que aún el día de hoy tengamos muchos creyentes que le andan mendigando las migajas al diablo, cuando en el Señor tenemos todos los recursos que nuestra vida necesita. No hay nada que Él no pueda darnos. Sí, hermano, en el mundo hay cosas buenas, hay cosas bonitas que dan mucho placer, pero esas son migajas. Esas son migajas con las que el enemigo nos engaña. En Cristo hay plenitud de vida. En Cristo hay plenitud de gozo. Él es la fuente inagotable. ¿Qué hace el Señor frente a esta actitud del pueblo? Les dice, les enviaré carne hasta que se sacien, hasta que les salga por las narices. Pero no todo queda ahí. Después surge la duda. Y surge la duda ya no solo en el pueblo de Israel, sino ahora también en el mismo Moisés. Mire lo que dice el versículo 21. Entonces dijo Moisés. Moisés estaba hablando con Dios. 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Mira, hermano, este Moisés le estaba contando las costillas a Dios. 600,000 hombres tengo. Todos nosotros sabemos muy bien cuánto come la gente en nuestra casa, ¿sí o no? Los que tenemos hijos en edad de crecimiento y desarrollo sabemos que comen como que nunca han comido. Ahí ya no basta solo con ponerle nombre a los trastecitos de la comida. Ah, no, hay que ponerla bajo candado. Porque ya no pregunta, ¿te vas a comer esto? Avisan, ya me comí lo que había. Yo entiendo a Moisés, la preocupación de Moisés. Yo recuerdo en nuestros primeros meses, nuestros primeros años de casado con mi esposa, comprábamos 5 libras de azúcar y era suficiente para un mes y medio en la casa. Hoy compramos 25 libras y apenas nos dura un mes. El tiempo aquel donde decíamos, uy, el cilindro de gas ya lleva 6 meses, gloria a Dios. Hoy si llega a las 6 semanas, damos gloria a Dios. Yo entiendo la preocupación de Moisés. Él dice, 600,000 hombres. Pero hermano, está bien que yo me preocupe. Está bien si es un hombre el que me está diciendo que va a alimentar al pueblo. Pero era Dios mismo diciéndole a Moisés, yo les daré carne para que coman. Y tanta carne que hasta les saldrá por las narices. Y Moisés dice, uy, Señor, no creo que te alcance, Señor. ¿Sabe qué le está diciendo Moisés? Señor, no creo que tengas tanta carne. Sí, sigamos leyendo y usted va a ver ahora conmigo. Y tú dices, le daré carne de comer un mes entero. Versículo 22. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos? Mire, este Moisés, hermano, cuando uno se queja es exagerado, hermano, es dramático. ¿Acaso se recogerán para ellos todos los peces del mar?
¿A qué hora se van a comer todos los peces del mar? Para que tengan abasto. Entonces Jehová le responde a Moisés: ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si mi palabra se cumple. Moisés, hermanos, estaba tan aturdido por las quejas del pueblo que cuando Dios le habla de lo que hará, Moisés no puede creerlo. Moisés no pudo ver la mano de Dios. Moisés pensó en el inventario de ovejas, de bueyes. Moisés pensó en cuánto tiempo les iba a tocar ir a pescar para que aquella gente se alimentara. Él no fue capaz de imaginar que Dios podía obrar. El Dios, ay hermano, el Dios que todos los días hacía llover del cielo el pan que necesitaban, podía proveer carne también de cualquier forma. Pero ¿sabe cuál es el problema? Como no miraban el maná como un milagro y una provisión extraordinaria de Dios, tampoco iban a creer porque Dios pudiera traer carne. Moisés rápidamente vio el inventario de las ovejas, de los bueyes. Moisés rápidamente hizo el cálculo de todo lo que tenían que ir a pescar. Y cuando hizo el cálculo, cuando hizo las cuentas, no le salieron. La cosa no daba. Moisés se dio cuenta que en una semana se iban a acabar las ovejas y en una semana más se iban a acabar los bueyes. Moisés se dio cuenta que no iba a poder. Así que le dice al Señor: ¿de dónde vas a sacar tanto? Pero la respuesta del Señor es inminente. Dios le responde: ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Esto es como Dios respondiéndole a Moisés, y probablemente Dios diciéndonos a nosotros también el día de hoy: ¿acaso se le ha terminado el poder a Dios? ¿Acaso se le han terminado las ideas? ¿Acaso no puede Él abrir caminos donde no hay? ¿Acaso no puede Él hacer que la provisión salga aún de la tierra como raíz? ¿Acaso se le han acabado las oportunidades, los recursos y la creatividad a Dios? Es que no se ha acortado la mano de Jehová sobre sus hijos. Hermanos y hermanas, en estas historias cruzadas hay una cosa que usted y yo tenemos que aprender, porque nuestra naturaleza nos inducirá a quejarnos. Y a veces nos quejamos viendo, teniendo, disfrutando el milagro que Dios ya nos ha dado. A veces ya tenemos una casa donde vivir. Algunos de ustedes ni siquiera se dieron cuenta de cuán fuerte estuvo la lluvia anoche. Es más, ahorita se están enterando que llovió. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene un techo sobre su cabeza. Pero a veces, ay, esta casa tan pequeña, tanto calor, qué desgracia. Nuestra naturaleza pecaminosa, humana, nos va a inducir a quejarnos. Va a intentar cegarnos y que no veamos que el maná del Señor ha estado ahí. ¿Sabe por qué usted y yo estamos hoy aquí? Por la misericordia de Jehová. Porque nuevas han sido sus misericordias. Porque no han decaído ni un solo día. Y a pesar de nosotros mismos, y aunque a veces nos hemos rebelado contra el Señor, Él ha permanecido fiel y ha extendido lazos de amor sobre nosotros y nos ha atraído. Y usted y yo hoy podemos decir: Ebenezer, Ebenezer, hasta aquí Jehová me ha ayudado. Él ha sido mi roca de ayuda en medio de todos los tiempos. Amén. Pero debemos aprender, hermanos, que el Señor es soberano. Y eso significa
que Él hace como Él quiere. ¿Cómo hace el Señor? Como Él quiere. Uno a veces ora y yo le digo: Señor, por favor, sana a este hermano, y no lo sana. Y por el que le digo: Señor, a este no lo sane, Señor, sigue tratando con él, lo sana. Es que no se trata de lo que yo quiero, se trata de la voluntad de Dios, y Él hace como Él quiere, porque Él es sabio, completamente sabio. Mire cómo dice el versículo 31 y 32. ¿Cómo sucede esto aquí, hermano? Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Mire cuánta carne. Dios les dijo que iban a comer carne hasta que les saliera por las narices, y Dios lo cumplió. ¿Se imagina usted el pueblo de Israel, hermano, al centro? ¿Alguien sabe cuántos kilómetros se pueden caminar en un día a paso de niño? ¿Cuántos kilómetros se caminarán? ¿20, 25, 30 kilómetros? Caminar sin ver el teléfono, por supuesto, porque si ve el teléfono se tarda más. 25 kilómetros. 25 kilómetros a la derecha, carne. 25 kilómetros a la izquierda, carne. Pero no crea usted que una cosa toda ralita. No, no, no. Dice que de 2 codos de altura. ¿Sabe cuál es la medida de un codo? Lo que le da de la punta del dedo a su codo. 45 o 50 centímetros. Si eran brazudos, 50 centímetros. Así que el Señor les da 1 metro de carne de altura por 25 kilómetros. ¿Querías carne? Pero esto es lo que debemos aprender. El Señor hace como Él quiere. Mire cómo dice el versículo número 31. Y vino un viento de Jehová. El viento podemos sentirlo en nuestro rostro. El viento puede hacerse sensible en nuestra piel, pero al viento no hay forma de predecir por dónde viene, y tampoco hay manera de afirmar el camino que tomará. El viento no sabemos de dónde viene y no sabemos para dónde va. Asimismo es la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Él puede hacer como Él quiera en nosotros, porque Él es soberano. Él es soberano. No hay forma. Usted y yo no debemos preguntar: ¿será que Dios lo hará? ¿Será que Dios me ayudará? ¿Será que Dios me levantará? ¿Será que Dios me va a sostener? Esa no es la pregunta. Usted y yo debemos nada más preguntar con asombro: ¿cómo lo hará, Señor? Porque no importa cómo lo hagas, una vez tu mano poderosa venga y sople en mi vida haciendo tu voluntad, estaré seguro. No preguntamos si lo hará, preguntamos con asombro: ¿cómo me vas a sorprender ahora? Números 11 nos enseña sobre estas historias cruzadas, porque allí vemos a Israel que, a pesar de las quejas, de la duda del pueblo y del mismo líder, Dios extendió su mano para cuidarlos, para guiarlos, para corregirlos, para proveerles. Y Dios el día de hoy
aún a pesar de nuestras quejas, de nuestras dudas y de nuestros lamentos. Él es el Padre bueno que extiende su mano para seguirnos cuidando, para seguirnos corrigiendo, para seguirnos ayudando y para seguirnos proveyendo. Y oro al Señor para que esta mañana, como sucedió allí, que un viento de Jehová sople en nuestra vida. No sé cómo lo va a hacer el Señor, hermano. Mire, hay cosas que yo no sé cómo se van a resolver, hay cosas que no sé cómo se van a arreglar, pero si el viento de Jehová sopla en nuestra vida, en el matrimonio, en la economía, en el trabajo, en el negocio, hermano, si el viento de Jehová sopla, estaremos seguros y tendremos tanta provisión como de a 25 kilómetros a la derecha, como de a 25 kilómetros a la izquierda, y quizás hasta de 1 metro de alto, porque el viento de Jehová soplará en nuestra vida. Póngase de pie conmigo, por favor.